Día 16. Vamos a ver lo que son intensidad de corriente, tensión y resistencia. Vamos a ver lo que es la parte de medición en un circuito. ¿Okay? La tensión, ustedes la conocen también como voltaje, ¿verdad? Y en las baterías se puede observar siempre el voltaje que ellas tienen. La intensidad, por ejemplo, no podemos observarla dentro del circuito. La resistencia sí podemos observarlas. Son todas aquellas cargas que tiene el circuito, como bombillas, motores, todo lo que haga funcionar la electricidad va a ser la carga. ¿Okay? En el cocodrilo, en el simulador, vamos a poder ver cuánta tensión tiene esta bombilla y cuánta intensidad está pasando por la bombilla también. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poco lo que es el concepto de intensidad, a repasarlo porque ya lo hemos visto varias veces. Y la intensidad dice que es la corriente eléctrica o una cantidad de corriente eléctrica que circula por un circuito. Entonces vamos a ver los dos dibujos siguientes. Dos tipos de corriente. Una que es de 0,5 amperios y otra que es de 0,1 amperios. ¿Okay? Los puntitos negros que se ven acá abajo son electrones. Los electrones son partículas muy pequeñas que hemos hablado ya un poco de ellos, que son los que se mueven dentro de los cables. Entonces, para una corriente de 0,1 amperios, vamos a tener en un cable muy pocos electrones. ¿Okay? Esto, rectángulos color verde, vamos a representarlos como si fueran cables. Y dentro de ellos tenemos el flujo de electrones. ¿Okay? Entonces, para una corriente de 0,1 amperios van a pasar, supongamos que 5 electrones. ¿Okay? Pero para una corriente de 5 amperios, o sea, casi 5 veces más, vamos a tener entonces 5 veces más de cantidad de electrones que van a pasar por el cable. ¿Okay? En el cocodrilo, nosotros tenemos un dispositivo que nos va a ayudar a medir esos electrones y se llama amperímetro. El amperímetro es, o se va a representar más bien con un circulito verde con unas letras dentro y unos números. ¿Okay? Entonces, repasando acá el circuito, el amperímetro lo vamos a colocar dentro de este circuito para que nos mida esta intensidad. ¿Okay? Muy importante, la intensidad se representa con flecha, ¿verdad? Entonces yo estoy representando que la intensidad va de izquierda a derecha. Siempre en los ejercicios ponemos que la intensidad va del positivo de la batería, pasa por todos los cables, pasa por la carga, que en este caso es el bombillo, y por último regresa a la batería. Entonces ese es el círculo o el camino de los electrones. ¿Okay? Ya sabemos que los podemos medir con un amperímetro, ¿verdad? Que es el que va a medir la cantidad de corriente que circula por ese circuito. ¿Okay? También vamos a tener un voltímetro, ¿verdad? Que está ahí representado igualmente con un círculo color verde y una V
y unos números que se van a representar con números en la simulación. Ahora lo vamos a ver. Repasando la tensión, también podemos llamarla voltaje o potencial o diferencial de potencial. Y es la que va a impulsar todos los electrones, ese movimiento que les hice ahora en el circuito, es la que impulsa todos esos electrones. Otra magnitud importante, y por último, la otra magnitud del circuito es la resistencia. ¿Okay? Es la que se va a oponer al o va a ser un obstáculo al paso de los electrones. ¿Okay? Entonces todo lo que esté al otro lado de la batería va a generar un obstáculo. ¿Okay? Un bombillo, un motor, eso va a generar un obstáculo y va a convertir los electrones ya sea en movimiento o en iluminación. Y esas resistencias en general las vamos a medir en ohmios y este es el símbolo. ¿Okay? Entonces sabemos que el cocodrilo nos va a permitir, en resumen, medir la tensión, nos va a permitir medir esa tensión y nos va a permitir medir la intensidad. ¿Okay? Las resistencias no las vamos a poder medir en el cocodrilo. En otra clase vamos a ver cómo se miden las resistencias en grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco lo que es las unidades de medida, de lo que les estaba hablando sobre estos números que van a aparecer en los voltímetros, en los amperímetros. ¿Okay? Ahí tenemos un voltímetro con un 9 adelante, no un 900. Hay que tener muy en cuenta que es un 9 con un punto. Y acá tenemos un amperímetro con un menos 90 y una M y una A. ¿Okay? ¿Qué es lo que indica esto de acá? Bueno, que este circuito va a producir una corriente, o más bien el bombillo va a consumir una corriente que va a pasar, ¿verdad?, por el bombillo, se va a dirigir hacia la batería y el amperímetro lo va a medir. ¿Okay? Ese es el circuito que se está mostrando ahí. Entonces, en la guía, ustedes se les va a preguntar cuánta tensión está utilizando la bombilla. Entonces, ustedes tienen que saber que este es el amperímetro de la bombilla y que está midiendo 9 voltios. Entonces, la respuesta va a ser 9 voltios. Colocan la respuesta. Igual con la intensidad. ¿Cuánta intensidad está generando la bombilla? Entonces ponen la respuesta menos 90 miliamperios. Tienen que tener mucho cuidado con las unidades, no dejarlas botadas, y las magnitudes, que es lo que casi siempre se pone nada más, pero dejan las unidades botadas. Por ejemplo, la V y la MA. Ya vamos a explicar qué significa esa MA. Esto es una tablita con prefijos. Entonces, ustedes conocen los prefijos casi que de esta tabla. Bueno, primero esta tabla se divide en dos. Un lado izquierdo y un lado derecho. Ustedes conocen mucho los prefijos del lado derecho, porque ustedes han ido a comprar un kilo ya sea de arroz, de carne, entonces ustedes conocen este prefijo. Conocen el mega porque han hablado de computadoras, ¿verdad?, de memorias, de discos duros. Entonces ustedes conocen giga, tera y eso. Pero en electricidad tenemos una dificultad. Los números son muy pequeños a veces que medimos, más que todo en las medidas. Se utilizan números muy pequeños. Entonces, al otro lado de la tabla, al lado izquierdo, tenemos unos prefijos que vamos a usar. Vamos a usar solo dos por el momento, el mili
y el micro. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué significa mili? Que es un número 1000 veces más pequeño. Y micro, que es un número 1.000.000 de veces más pequeño. Al otro la tabla es al revés. El kilo, ¿qué quiere decir? Que es 1000 veces más grande. Y el mega, ¿qué quiere decir? Que es 1.000.000 de veces más grande. Entonces vamos a concentrarnos en estas dos medidas, mili y micro. ¿Okay? El micro, el símbolo del micro es una U. ¿Ven? Y el mili, el símbolo es una M. ¿Verdad? Aquí en el cocodrilo podemos ver la U de ese micro. ¿Okay? Aquí tenemos las tres medidas clásicas: el amperio, el miliamperio y el microamperio. Ahora, tenemos que tener cuidado de no confundirnos con la M mayúscula y la M minúscula. Bueno, esto lo vamos a ver acá. Ok, por último en el ejercicio tenemos unas resistencias. Ok, en este ejercicio, o más bien en esta teoría, tenemos 5 resistencias que yo las nombré como R1, R2, R3, R4 y R5. Okay, cada una de ellas tiene un valor. Por ejemplo, esta primera R1 tiene un valor de 80 micros. Entonces en el ejercicio ustedes van a hacer, si yo les pregunto cuál es la resistencia de la R1, esta que está acá, entonces ustedes tienen que poner responde a continuación. Yo les pongo R1 igual y ustedes tienen que poner 80 micros. Vea que el programa no pone el ohmio, ¿verdad? Uno lo tiene que agregar. Y ustedes van a agarrar ese 80 micros y lo van a escribir cómo lo pronunciarían o cómo lo dirían. 80 micromios. Okay, ese es el ejercicio. La R2, vamos a ver la R2. La R2 dice que es 18K. Entonces, abajo solamente pongo 18K, le agrego el ohmio y lo escribo como yo creo que se pronunciaría, 18 kiloohmios. ¿Okay? Y así seguimos hasta abajo con los 6 ejercicios. Ahora, lo que les hablaba de la M, tenemos que tener mucho cuidado, la M minúscula y la M mayúscula. ¿Okay? La M mayúscula, vamos a hablar de megaohmios, la M minúscula, vamos a hablar de miliohmios. ¿Okay? Para que lo tengan ahí en cuenta. Los ejercicios que vamos a ver a continuación son similares a los que yo les acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, vean este ejercicio 1. ¿Cuántos puntos de medición tenemos en este ejercicio? Pues tenemos 3 puntos de medición. El de esta bombilla, que la voy a llamar bombilla 1, que es la que está más cerca, y esta es la bombilla 2. Igual no va a haber problema porque solo hay 2 bombillas y las dos miden igual. Y tenemos otro punto de medición que está midiendo la intensidad de todo el circuito. Entonces van a haber 4 preguntas. La primera, ¿cuánto entrega el generador? El generador ya lo tenemos, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Y está explícito aquí el número. Luego la tensión de la bombilla 1, de la bombilla 2 y la corriente que pasa por el circuito están con sus respectivos instrumentos de medición que ustedes van a apuntar ahí lo que indica cada uno. El 2 es muy parecido, lo único que cambia es que las bombillas tienen otra posición, pero es lo mismo. Lo único que quiero que vean acá en este y que también me sirva de práctica es que ustedes vean que yo estoy poniendo V1, V2 y VT. Okay, son nomenclaturas que se utilizan y que ustedes tienen que entender si las ven en algún lado. Ya no voy a pedir la tensión en la bombilla 1. Bueno, aquí dice bombilla 1 también, pero también estoy poniéndoles V1, V2, cuánto mide cada uno y cuánto mide VT. ¿Okay? ¿Qué significa VT?
Bueno, el voltaje total que hay desde este punto hasta este otro punto. ¿Ok? El ejercicio 3, tenemos más puntos de medición. Entonces igual yo les voy a preguntar cuánto es la tensión de la bombilla 1, cuánto es la tensión en la resistencia, cuánto es la tensión en el LED, eso con respecto a tensiones. Y después con respecto a los amperios, yo les puedo decir cuántos son los amperios totales del circuito, cuántos son los amperios de solo la bombilla y cuántos son los amperios del LED. ¿Okay? En esta parte de acá, el LED y la resistencia consumen la misma intensidad. Si yo les preguntara sobre la I de la resistencia o la I de la LED o la intensidad, va a ser esta misma porque es un circuito serie, ¿verdad? Y vamos a observar que acá hay otra línea de corriente y que las dos se unen acá. Entonces, si ustedes suman esas dos corrientes, les va a dar el total de la batería. ¿Okay? Entonces, ahí están, tensión de la bombilla 1, tensión del LED, tensión de la resistencia. Ahí ustedes ponen los valores. Que aquí hay un ejemplo de un transformador. Pues un transformador es un dispositivo que va a bajar el voltaje de entrada, lo baja a, en este caso, un 20%. ¿Okay? Entonces, lo único que tienen que poner acá es, los que le voy a solicitar es el voltaje de entrada. En un transformador hablamos de voltaje de entrada y voltaje de salida. Entonces, el voltaje de entrada es lo que va a ver a la izquierda y el voltaje de salida es lo que va a estar a la derecha. ¿Okay? Que otro ejercicio igual, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Ahí ponen los valores. Otro ejercicio. Bueno, es lo mismo. Aquí tenemos un circuito de la bombilla 1, un circuito para la bombilla 2, un circuito para la bombilla 3. ¿Ok? Y cada circuito tiene su tensión y sus amperios. Entonces ustedes lo van a colocar acá. La intensidad de cada bombilla, la intensidad de cada y la tensión de cada circuito. Y por último, hay un ejercicio de resistencias que fue lo que expliqué de último. Tenemos 5 resistencias y tenemos sus valores. Entonces, esta es la R1. Entonces, la R1, en este lado donde está la línea, ustedes van a responder R1 igual a 10M. Y ponen en palabras lo que significa esa M o lo que significa todo el número. Por ejemplo, 10 megaohmios. Y así hacen el resto de las resistencias. ¿Verdad? Y eso sería todo por el momento.